Bueno, muy bien, cuando son exactamente las 10:17, vamos al encuentro de Juan Escobar, que es investigador independiente y además integra CEP, ¿no? Esta asociación que, bueno, tanto trabaja sobre las políticas públicas y bueno, realiza un trabajo realmente serio e interesante para el sostenimiento, en el mejor de los sentidos, de la vida democrática. Juan Escobar ha escrito un libro que me llamó la atención, Peronismo para consumidores. Así que, bueno, vamos a charlar con él sobre el mismo. Hola Juan, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, María Herminia. Realmente una gran alegría estar en tu programa. Bueno, gracias. Bueno, si bien es por ahí la disquisición entre, bueno, consumidores y los que, digamos, no lo son, es bastante filosófica en todo caso, pero planteada desde tu mirada, desde el peronismo, ¿hacia dónde vas con este libro y este título? Bueno, básicamente, yo creo que estamos en una época donde estamos atravesados por falsas dicotomías, ¿no? Una de ellas es la, dicotomía que se plantea entre Estado y mercado, como si fueran elementos mutuamente excluyentes. La realidad es que el Estado es algo que tiene una existencia histórica, lo mismo que el mercado. De lo que se trata quizá no es de mercado sí o mercado no, Estado sí o Estado no, sino qué tipo de Estado, qué tipo de mercado y para qué fines. Claro. Entonces, y eso lo define la política, perdón Juan, eso lo define la política. Eso lo define la política, y la política justamente está atravesando por una época complicada, porque como bien decía Perón, los límites están primero en la imaginación, y la imaginación política últimamente no se caracteriza por la creatividad. Claro. En el caso de los mercados de consumo, básicamente lo que yo planteo es una mirada peronista que se emparenta con lo que en la década del 50 planteaba el economista John Kenneth Galbraith, que decía que frente a un poder, más que atacar a ese poder, lo que se trata es generar un poder compensador, que es lo que hizo en los mercados de trabajo justamente el peronismo, generar frente al poder patronal, al poder de los empleadores, un poder compensador que sirviera de contrapeso, que fue el poder sindical. Uh-huh. Y dado esta coyuntura, hoy ¿cómo están esos equilibrios? Y realmente, mira, en la Argentina del siglo XX hubieron dos revoluciones, y cuando hablo de revoluciones hablo de cambios políticos estructurales de los que después no se sale fácilmente. Una revolución fue el peronismo, ¿sí? Con esto que te decía, de generar un poder compensador, y esto vos lo sabes bien. De hecho, yo te conozco a vos por haber leído tu primer libro, Uh-huh. CGT, El poder que no fue. Cuando salió. Uh-huh. Porque yo estaba trabajando en ese momento investigando el movimiento obrero, el sindicalismo en la Argentina, uh-huh. Y realmente ese es un libro que da cuenta de una etapa muy interesante, uh-huh. de la historia argentina, que es la etapa posterior a la dictadura. Sí. Uh-huh. Y es justamente en la dictadura donde, de la mano de Martínez de Oz, se genera el otro gran cambio estructural de la Argentina, que tiene que ver con el cambio de mentalidad que planteaba Martínez de Oz, que era pasar de una mentalidad del trabajador como sujeto social a una mentalidad del consumidor como sujeto social. Claro. Claro. Entonces hoy la política se encuentra justamente entre esos dos polos, ¿sí? Entre la mentalidad del consumidor, de los votantes que compran presidentes como si compraran detergentes, y que básicamente son muy sensibles a
la difusión que hacen los grandes medios y al lenguaje publicitario, y por el otro lado la mentalidad del trabajador integrado al sistema productivo, que en definitiva trabajador y consumidor son dos momentos distintos del mismo bolsillo. Entonces lo que sucede es que esa lucha se da en el interior de cada uno de nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos ingresos y tenemos gastos. Somos uno cuando cobramos y somos otro cuando gastamos. Básicamente lo que planteo es, viendo el mercado de consumo, avanzar en el sentido de una organización territorial de los consumidores, que por otra parte no es una idea original mía, sino que esto yo, en la medida que avanzo en la investigación, me encuentro con dos experiencias, una fallida y una, podríamos llamar, exitosa, que son desconocidas en general para el gran público. La experiencia fallida es la que plantea en 1984-85 el primer intendente de la ciudad de Buenos Aires con el regreso a la democracia. Grosso. No, él es el intendente de los 90. El primero, el de Alfonsín, fue Julio César Zaguier. Claro, sí. Perdone, claro, sí. Que era un amigo personal de Alfonsín, que venía más bien de la tradición alvearista del radicalismo. Era, de hecho, fue el padre de los accionistas del Diario de la Nación. Claro. De los mismos Zaguier, que él planteó un proyecto de ordenanza para crear asociaciones vecinales de consumidores en la ciudad de Buenos Aires, que se articularan en una federación de consumidores de la ciudad, de manera de defender los intereses de los consumidores, no los derechos que hasta ese momento no se habían planteado, porque la Ley de Defensa del Consumidor y la incorporación del consumidor al texto constitucional argentino es de los años 90. Claro. En ese momento lo que se planteaba era la defensa de los intereses de los consumidores. Bueno, como el hombre que se adelantó a su tiempo de Jaureche, que había llevado una heladera al pueblo cuando no había electricidad, claro. Sucedió que nadie entendió de lo que estaba hablando y pasó sin penas ni gloria al olvido. La otra experiencia, que sí por ahí es mucho más relevante, incluso a nivel global, tiene que ver con el viraje que hace el Partido Comunista Chino hacia el capitalismo, y que es parte de este posicionamiento de China como estrella de la globalización. Dentro de las... ¿Perdón? Sí, te escucho, Juan. Dentro de las reformas que se hacen en China, también más o menos para la misma época, y esto es también lo llamativo, se crea la Organización de Consumidores Chinos. Esta asociación es una organización paraestatal, pero con fuerte presencia estatal, que se caracteriza por tener miles, y cuando hablo de miles hablo de aproximadamente entre 3.000 y 4.000 filiales de tipo local. Y a partir de esto se institucionaliza el acuerdo de precios. Y, claro, eso te iba a preguntar. ¿Qué normatiza? ¿Qué reglamenta? Claro, la Asociación de Consumidores Chinos participa en el acuerdo de precios y después es la responsable de que este acuerdo de precios se cumpla en el territorio. Claro. El que controla los precios en el territorio chino no es el Estado, sino que es esta sociedad civil que empieza a emerger y a organizarse a partir de este viraje hacia el capitalismo de China.
¿Y vos hoy eso lo ves factible en un país como el nuestro? Mira, yo me llevo mucho mejor con los libros que con las personas en general. Y esto hace que no tenga un sentido práctico demasiado desarrollado. Y por eso, una de las cosas que más me llamó la atención siempre del pensamiento de Perón es que él hacía un especial hincapié en sentido práctico de su pensamiento, de cómo se llevaba la práctica. Y la realidad es que esto sería viable con una mayor conciencia de la situación por parte de la política, particularmente de la política dentro del peronismo. ¿Por qué? Porque esto es una manera de llevar a la práctica, básicamente, avanzar en el sentido de lo que Perón llamaba la comunidad organizada. Ahí donde, de alguna manera, Juan, él no lo recuerdo con las palabras exactas, pero él decía que el hombre cuanto menos debe producir por lo que consume. Claro, porque el sujeto social del primer peronismo era el trabajador. Entonces era una mirada de la vida y de la economía vista desde el lugar de la producción. ¿Y cuál fue el sujeto social del peronismo, del segundo, tercer peronismo, digamos, el peronismo de Perón de los 70? Claro, bueno, en el peronismo de la tercera etapa, el sujeto social es el ciudadano. ¿Y hoy? Y hoy estamos justamente en esa disyuntiva, porque el ciudadano de hoy está atravesado por la mentalidad del consumidor. Y esto hace que tampoco es casual el auge de cierto neoliberalismo a la Bartola que estamos viendo, donde se plantea básicamente una libertad sin responsabilidad. La libertad sin responsabilidad es la libertad del consumidor. La libertad con responsabilidad es la libertad del ciudadano. Entonces, avanzar hacia la organización de los consumidores de lo que requiere básicamente es de un liderazgo político. Claro. Nosotros lo hemos visto en un caso puntual durante el gobierno de Néstor Kirchner, que fue el boicot a Shell. Ahí lo que había era básicamente un liderazgo político, una conducción política de la ciudadanía que en ese momento respondió, y nada menos que Shell, que en ese momento era una de las 2 o 3 empresas más grandes del mundo por su facturación, tuvo que ceder frente a este boicot liderado desde la política. Hoy el boicot lo hace Moyano muchas veces. Claro, pero es un boicot en un mercado específico. Y el boicot además tiene características específicas. No se puede hacer un boicot con mentalidad trotskista, es decir, por tiempo indeterminado hasta la caída del capitalismo, porque antes tenemos que ir al supermercado a comprar los víveres. ¿Sí? ¿Y en dónde queda el diálogo y la concertación? Bueno, justamente de lo que se trata es de generar espacios de concertación, de diálogo, de negociación colectiva, justamente para que no se verle lugar a el abuso de posición dominante, que es lo que vemos como una de las características por ahí distintivas de los mercados de consumo. Hace unos días el dueño de un gran supermercado con presencia en el sur argentino decía que en realidad la hiperinflación para él siempre había sido una gran oportunidad y había salido muy beneficiado. Es decir, que la hiperinflación no nos afecta a todos por igual. Hay gente que gana y gana mucho con la hiperinflación. Yo creo que eso sucede cuando, bien los marcas vos, cuando no hay liderazgo político y cuando hay enorme desconfianza. Entonces... Y además, claro, cuando no están establecidos los procedimientos como para una negociación colectiva en las condiciones de consumo. Así es.
Porque los mercados de consumo se caracterizan básicamente por dos desequilibrios, por dos asimetrías. Por un lado, la asimetría de información, es decir, que del otro lado del mostrador está toda la información y de este lado del mostrador prácticamente ninguna, y cuanto más informal el mercado de consumo, menos información, y el otro desequilibrio es de organización. Del otro lado del mostrador lo que tenemos es todo un sistema integrado y organizado. Y básicamente, digamos, con el supermercadismo, con las grandes superficies de consumo, ejerciendo la posición dominante en los mercados. Juan, qué interesante para el debate, ¿no? Este planteo que lo has hecho libro y que está en las librerías, entiendo yo, ¿no? Para poder ser consumido por quien así lo desee. En realidad, el libro se puede comprar a través de la página de la editorial. Ah, perfecto. Es Autores de Argentina, porque además la distribución en librerías justamente tiene que ver con todo un sistema de distribución que implica otros volúmenes también de edición, y en lo personal a mí me importa que los libros sufren mucho en el retiro en general de las librerías. Los libros que se devuelven en bastantes malas condiciones. Entonces de esta manera el libro llega impecable a cada lector que quiera. Porque aún que tenemos la posibilidad de leer libros por pantalla, digamos, no hay nada más lindo que sentirle el olor todavía de las hojas, ¿no? de un libro. Así que bueno, ojalá lleguen al tuyo, que es nada más ni nada menos que Peronismo para consumidores. Juan, muchísimas gracias, Muchísimas gracias a vos. Te reitero, una gran alegría estar en tu programa. Gracias. Bueno, hemos conversado con Juan Escobar, que él es un investigador independiente, integrante de ACEP, y que, bueno, trabaja sobre sectores y sobre cosas que tal vez el resto de los investigadores no se dedica, y eso lo lleva además a dar clases, donde hace rato que es director de promoción de responsabilidad social en la Facultad de Ciencias Económicas en la UBA. Atilra es artífice de un proyecto solidario y social